Su misericordia en prestarnos la vida y la libertad que tenemos para estar aquí con el propósito de meditar en su palabra en esta reunión en la cual ustedes le han denominado que es el punto de doctrina, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello una vez más. Agradecido con Dios por su misericordia, su paciencia, como dice un coro también, para caminar con nosotros. Y pedimos que Él nos dé sabiduría para comprender cada día más y mejor su palabra. Amén. Cada día comprender más y mejor su palabra. Y al comprenderla, entonces el compromiso de ponerla en práctica. Porque lo que dice el Señor es que no debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Muy bien, hermanos, y vamos a orar una vez más, pidiendo al Señor sabiduría en este rato de dedicar en su palabra, que tiene su cabeza ahí donde está, y al Señor que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para transmitir su verdad, su poder para transmitir su verdad, pero en el corazón de cada uno la disponibilidad para aceptar su verdad y que su verdad more en abundancia en cada corazón. Oremos en este momento. Glorioso Dios, soberano Señor del cielo y de la tierra, único y sabio Dios, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Gracias por la libertad que tenemos para estar aquí en este tiempo, cuando hay gran parte de tu pueblo que no tiene ni goza de la libertad que tenemos nosotros. Gracias por la libertad que tenemos para tener tu palabra, para leer tu palabra, para compartir tu palabra, porque gran parte de tu pueblo, Señor, no goza de ese privilegio. Por eso ayúdanos a estar atentos y si, como dice tu palabra en el Salmo, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Háblanos de nuestra necesidad y gracias por este tiempo que dedicamos para adorarte, para bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, he estado compartiendo con ustedes, hermanos, acerca del Evangelio y exactamente donde vamos, en esta parte final, por lo menos en esta ocasión, hablando de la amplitud del Evangelio, hablando de qué es realmente el Evangelio y la amplitud del Evangelio. En eso estamos en esta parte final. La amplitud del Evangelio, pensando en para quién es, o para quién o para quiénes es el Evangelio. Terminé diciendo ahora 8 días que cuando yo oía de predicar el Evangelio en la iglesia, a los creyentes, en mi mente había como una confusión, porque pues ellos ya son cristianos, tienen que predicar el Evangelio. El Evangelio hay que predicárselo a los inconversos, a los que no han creído. Y después, hermanos, meditando en la palabra ya, y ahora en el ministerio, ahora estoy de razón de que se dijo eso en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Y la razón que tenemos para predicar el Evangelio, no solamente a unos, sino a todos, lo terminamos mirando en Romanos. Yo quiero que usted use su Biblia, porque es necesario que use su Biblia. Y en esta parte, pensando, por ejemplo, en Romanos 1:16, usted lo sabe de memoria, ¿cierto? Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a Dios primeramente y también a Dios. Grábese eso, hermano, porque muchas veces nos aprendemos el texto de memoria, pero mire bien lo que dice. Escuche bien lo que dice. Dice Pablo en su experiencia: yo no me avergüenzo del Evangelio.
pero da la razón y dice el Evangelio, porque hay uno solo, acuérdense, ya hemos visto esto, un solo Evangelio. Tenemos el Evangelio de Dios, de Cristo, de Jesús, del Señor Jesús. Es decir, un solo Evangelio. Y cuando alguien está predicando otro Evangelio, no es que sea otro Evangelio, sino que lo ha distorsionado. Entonces, si se distorsiona el Evangelio de Cristo, ya no es el Evangelio, es otro Evangelio. Y entonces en este caso, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y dice, ¿por qué? ¿Por qué no se avergüenza? No es religión, no son costumbres, no son hábitos que se adquieren, no, el Evangelio no es ese. Es más que eso. ¿Qué dice el texto? Poder de Dios. El Evangelio no es una disciplina, hermano. No, es el poder de Dios y dice poder ¿para qué? Dice para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, el Evangelio es poder de Dios para salvar al ser humano. O sea, el Evangelio es Dios actuando en beneficio del ser humano. No es el hombre actuando, no. El Evangelio es Dios actuando en favor del ser humano. Amén. Ahora, en esa parte, si miramos Romanos, esta carta que el apóstol Pablo escribió, podríamos pensar, bueno, pero si el Evangelio es poder de Dios y en Romanos, como el capítulo 1, versículos 7 y 8 que lo vimos, ya son cristianos. Acuérdense que eso dice énfasis, ya son cristianos, pero usted tiene que mirarlo ahí en el texto, ya en Romanos 1, 7 y 8. Esa carta fue escrita para cristianos. ¿Cómo demostramos que es para cristianos? Por las expresiones que dice. ¿Qué expresiones dice allí, hermano? Romanos 1, 7 y 8. Dígalo por favor, rápidamente. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Es una expresión que Dios usa solamente para sus hijos. Amados de Dios. ¿Hay más? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿A quién llama Dios a ser santos? A sus hijos. O sea, son creyentes. ¿Ya? Ahora, si Pablo está escribiéndole a creyentes, ¿por qué el versículo 15? Miren bien el versículo 15. Mírenlo bien. Ahí mismo, en el capítulo 1, ¿no? ¿Qué notan en el versículo 15? Dígalo usted mismo. 1:15, Romanos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo le está escribiendo a los hermanos en Roma. Ya vimos que es a los creyentes en Roma. Y ahora aquí en el versículo 15 dice, bueno, en cuanto a mí, estoy ¿qué? Anunciados. Dice allí el versículo, estoy pronto, ¿no? O sea, pronto estoy. ¿Ya? O sea, ya voy, tengo afán. Voy a ir pronto, ¿a qué? Y vamos a cristianos. Se ha anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, anunciarle el Evangelio a los que ya creen. Claro. Esa es una verdad bíblica que hoy es descuidada. Porque a veces decimos el Evangelio vamos a predicárselo a los amigos, y hay que predicar a los amigos. Y a los que ya creen también hay que seguir predicando el Evangelio. Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, para salvación. Entonces, es imposible ser salvo sin el Evangelio.
¿correcto? Pero ahora miren Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Y otro hermano puede buscar primero Tesalonicenses 4:1. Búsquelo y léalo, hermano. Porque es imposible ser salvo sin el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. En eso estamos bien. Ahora, además de la salvación, o sea, hay más. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces está diciendo, vaya pensando en 1 Tesalonicenses 4:1. Escuche bien. Ya es salvo, ya recibió a Cristo. Colosenses ahora dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya se acabó todo, termina todo. ¿Qué dice el texto? Acuérdense, Colosenses 2:6. Andar en él. ¿Qué es andar en la Biblia? Vivir. O sea, el creer, el arrepentirse para con Dios y el poner su fe en Cristo es apenas el comienzo del camino en la salvación. Ahora nos toca andar. Por eso dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibieron? Por gracia, obediente a lo que Dios dice, porque el Señor es el que dice arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, ya recibí a Cristo, creí en Cristo, me arrepentí de mi pecado, ahora el Señor me dice, dígale cómo debe vivir de ahora en adelante. Y ese es el mismo Evangelio. O sea que es imposible ser salvo sin el Evangelio, pero también es imposible crecer y madurar sin el Evangelio, porque no podemos olvidar cómo nacimos, ¿no? En Cristo, lo que dice la palabra. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:1? Lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bien, está hablando entonces ya de que no es solamente creer y ya, ¿no? Creer es el comienzo. Ahora empieza el peregrinar con Cristo. Y ese es el mismo Evangelio. O sea, el Evangelio que salva y el Evangelio que nos dice cómo vivir. Y ustedes han cantado ahora, bueno, en los coros, hablando de que Dios, de que el Señor sea quien crezca y que yo mengue, hablando del caminar con Dios. Han cantado de que Dios hace, a ver si recuerdo la letra, dime lo que tú quieras que yo haga. O sea, tu voluntad yo quiero hacer. O sea, haz de mí lo que tú quieras. En serio. Eso implica el andar con el Señor. Entonces, en ese sentido, la salvación no es solamente para que crea y se salve, y ya vamos a explicar esto, sino para que después de que creyó y se salvó, ahora que sigue. El problema es que muchos creen que ese es el final, y ese no es el final, lo que dice la palabra de Dios. Para el cristiano, la única manera de avanzar, crecer y madurar es con el Evangelio, porque el Evangelio es completo. Por eso usted debe aprender cómo es la salvación en sentido completo. Voy a explicarle por qué es necesario esto. Porque cuando no entendemos el Evangelio en todo su sentido, o sea, en el sentido completo, algunas cosas nos van a parecer imposibles. Otras nos pueden confundir. Por eso algunos hoy tienen su confusión, otros están decepcionados, otros frustrados dentro del pueblo de Dios. Y lo que hemos notado es porque que tiene como decimos popularmente, tiene un sancocho de cosas, o sea, un revuelto. Bueno, y el revuelto, vamos a separar la salvación en sus tres sentidos bíblicos para que usted comprenda cómo es.
Y voy a hacer bien dinámico, hermanos, escuchen bien. Cuando a una persona se le dice que Cristo le salva, usted debe saber salvarlo de qué. ¿De qué lo salva? Opinen. ¿De qué lo salva? De la muerte eterna. La muerte eterna es la condenación eterna, que es el resultado del pecado. No hay problema. Ese es lo primero. Y después de que le libra y el destino eterno, que es el infierno, la condenación, por eso dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que cree en Él no es condenado. Esas cosas hay que arreglarlas, hermano, porque oímos a diario enseñanzas y mensajes más bien asustando a los creyentes para poder manipular a los creyentes de que si no hacen esto o aquello, entonces Dios lo va a condenar. ¿Qué dice la Biblia? Pero dice: ¿cómo así? Está mezclando dos cosas. La primera es que Cristo salva de la pena del pecado. Acuérdense, de la pena del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdense, cuando Adán y Eva pecó, así Dios: si desobedecen el día que coman del fruto del árbol que les dije que no, ese día, ¿qué dice la Biblia? Palabra: morirán. Esa muerte, y ahí tenemos que hablar de las clases de muerte. Murieron. Adán y Eva murieron. ¿Cómo murieron si siguieron vivos, hermanos? Espiritualmente. Y muerte espiritual, ¿qué quiere decir? Porque muerte es separación. La separación del hombre y Dios. Con Dios. Eso es necesario que lo manejemos. Porque muerte es separación. Física, separación física. La entendemos. Espiritual, separación espiritual de Dios. Lo que dice para eterna, muerte eterna, la separación eterna de Dios. Porque muchos que hoy están separados de Dios, si creen en el Evangelio, entonces se reconcilian con Dios y ya han pasado, como dice Juan 5:24, de muerte a vida. Muy bien. ¿Cuáles son esos tres tiempos de la salvación? Escuche bien, hermano. Pensemos un momentito en el nombre. Voy a pensar acá en el nombre natural. ¿Y sabe cómo es el nombre natural? El ser humano común y corriente, no es cristiano. La Biblia le llama natural. Según 1 Corintios 2:14, da un diagnóstico muy desagradable para cualquier ser humano que lo oiga. Le dice: pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, sí, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero locura siempre viene a mi mente. No piensen tanto que es de desquiciado, no. Locura, y siempre repito esto, hermano, porque en esta región se usa esa palabra. Cuando usted oye que alguien está hablando con otro, está diciendo, está hablando locura allí, ¿qué quiere decir locura? ¿Cómo? No entiendes locura. ¿Pero cuál es la locura? ¿Qué es locura? Porque no es desquiciado. Escuche. ¿Cómo? Cualquier cosa, pero dígame un adjetivo para decir cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿cómo? Las otras versiones lo mencionan bien. Necedades, tonterías, algo sin sentido. Mira, está hablando de locura.
hablando nada. Bien, ese concepto es el de locura en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas espirituales, porque para él son una tontería. Por lo menos eso. Pero después dice el texto algo muy fuerte, muy fuerte. Dice, y no las puede entender. Estoy hablando en 1 Corintios 2:14. Y no las puede entender. Y él explica por qué no las puede entender. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? Porque se han de qué? O sea, de explicar cómo. Espiritualmente. Y si no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿cómo la va a explicar espiritualmente? Por eso esa es la condición del hombre natural, sin Cristo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la pena del pecado? La muerte eterna, la condenación eterna, lo que dice la palabra, condenación eterna. La pena que merece el pecado del ser humano es la condenación eterna. Entonces, el primer término de la salvación en el pasado, para los que hemos creído, ya fuimos salvos. ¿De qué? De la pena que merece nuestro pecado. Ya somos salvos de la pena, o sea, no hay ninguna condenación. Eso es Romanos 8. Ninguna. Es que a mí me encanta esa expresión. Ninguna. Hoy día escuchamos personas contradecir eso. ¿Cómo así? Si usted no hace esto o aquello, entonces Dios vea. Usted se pierde. Pero dice, si estamos en Cristo, dice, hemos pasado de muerte a vida. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque dice la palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Por eso es el Evangelio, porque Cristo vino a rescatar al hombre. El hombre pecó y Dios fue quien tomó la iniciativa para salvarle. No es algo que yo hago, el Evangelio es lo que Dios ha hecho. Y tú ahora puedes decir, ¿y entonces cuál es mi parte? Ya vamos para allá. Por eso nos dice, anuncio del Evangelio. Dígale, hable. Dígale cuál es la condición de que su conciencia y su mente está corrompida, que su corazón es, ¿recuerda? Jeremías 17:9, su corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por eso Dios no reforma el corazón, Dios transforma, es decir, da un corazón nuevo. ¿Y cómo es la voluntad del hombre natural? Esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Por eso cuando alguien se arrepiente, que es lo que le toca hacer al hombre, se arrepiente y pone su fe en Cristo, entonces Cristo le da una mente nueva, una nueva manera de pensar, le da un corazón nuevo y le da una voluntad nueva. A esa voluntad, a este ser nuevo, la Biblia le llama espíritu o le llama nueva naturaleza. La nueva naturaleza. Ahora, la gran dificultad para nosotros, hermanos, es que el Señor nos dio una nueva naturaleza, pero seguimos siendo carne y hueso. En otras palabras, Cristo, cuando usted se arrepintió y puso su fe en Él, únicas condiciones para ser salvo: arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo, le libra de la condenación eterna. Ya no hay condenación. Eso es lo que dice la palabra. ¿Correcto? Bien. Pero
después de que soy salvo de la pena que merece mi pecado, por la naturaleza pecaminosa y naturaleza nueva que está en mí, que siempre en Gálatas 5 hay una. ¿Qué hay? ¿Cómo? Sí, una lucha. Todo creyente tiene lucha diaria entre la carne y el espíritu. Todos. Porque no hay un creyente aquí en la tierra que diga, yo ya no tengo la naturaleza pecaminosa. No, eso aquí no. Voy a adelantarle. En la eternidad eso sí va a pasar. Va a quitar la naturaleza pecaminosa. Entonces ahora sí ya seremos glorificados, otra palabra. Ya seremos, muchos se creen hoy día así, perfectos. Pero ¿cuándo? Es en la eternidad. Pero aquí donde estamos es una lucha. ¿Sabe? El himno, la promesa del Señor Jesús dice, en la dura lid, una dura lucha. ¿Cómo ha sido su lucha diaria? Entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Una lucha. Triunfa la naturaleza que usted más alimente. ¿Cuál está alimentando? ¿Cuál está alimentando? Entonces, después de que una persona a este proceso del hombre natural, es lo que se llama justificación. Nosotros tenemos la definición de justificación, otro significado que no es el bíblico. A ver, Cristo, cuando murió en la cruz, llevó mi pecado. Él, sin ser pecador, llevó mi pecado. Y ya, imputó mi pecado. Llevó mi pecado. Pero no solamente eso, sino que su justicia me la aplicó a mí. Por eso es que Dios me ve a mí, es en Cristo. Soy justificado por la fe en Cristo. ¿Soy perfecto? No. ¿Cómo me ve Dios? En Cristo. Por eso es que esa expresión en Cristo tenemos que rayarla y ahondar en ella, porque estar en Cristo es una nueva relación, hermano, es un nuevo criterio, es una nueva comunión, porque antes estaba separado. Estamos a esta lucha, a este camino después de que nacemos de nuevo, es la que la Biblia le llama santificación. Santificación, y esa santificación es la que estamos aquí ahora nosotros. Ya me salvó en el pasado de la pena que merece mi pecado, no hay condenación. Ahora aquí me está salvando. ¿De qué me está salvando entonces, hermano? A los creyentes, ¿de qué me está salvando? Usted sabe lo que dice la Biblia, que Él quebrantó el poder del pecado, le venció, que aún del enemigo, pero no lo aniquiló. En otras palabras, Cristo en la cruz le quitó el poder al pecado y aún le quitó el poder con respecto a los hijos, a sus hijos, del enemigo, pero no lo aniquiló, no lo mató. Por eso es que el enemigo a los creyentes lo que hace es engañarlo, porque él no puede, no tiene acceso a los nacidos de nuevo, pero sí puede engañarlos. Y nos engaña si nosotros nos descuidamos de nuestra comunión personal con Dios. No es que nos condena, no, Él no puede, somos sus hijos. Y Cristo quiere que seamos hijos, pero hijos ¿de qué clase? Efesios dice esto: hijos obedientes. Y ese hijo obediente cuesta. ¿Cómo me alimento de la palabra? ¿Cómo dependo de Él? ¿Cómo confío? Para seguir adelante. Entonces, a esta parte de la salvación es la santificación donde estamos. Cristo me está salvando y es una carrera, como dice Hebreos, individual. No es todos nosotros, no es cada uno en su carril. ¿Cómo estoy yo comportándome en esta carrera? Uno de los problemas serios que tenemos es que la tendencia es compararme con otro hermano. No, eso es lo peor que podemos hacer nosotros. ¿Saben lo que dice la Biblia?
Es que yo debo compararme. Es conmigo mismo. ¿Cómo voy? Ayer estaba aquí. Bueno, hoy, un pasito, bueno, estoy creciendo. Es un autoexamen. Por eso dice el Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no conocéis a vosotros mismos. Es 2 Corintios 13:5. Que Cristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Si no es cristiano, esto no es para él. Acuérdense dónde estamos. En los que están en Cristo. Y los que estamos en Cristo gozamos de unas bendiciones especiales, porque Dios tiene bendiciones especiales para sus hijos. Hermano. Y lo más triste es que Dios me ama a mí como ama a su hijo, y yo estoy en Cristo, por eso es que me ama. Ahora, el enemigo, como dice la Biblia, Satanás es enemigo de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En mi corazón. Entonces yo, también soy objeto de su ataque, pero no es individualmente por mí, es por Cristo. Porque Él está vencido, la expresión que nosotros no usamos. Cuando uno habla de vencido, lo primero que uno piensa es: está muerto. No, vencido es que le quitó el poder. Le quitó el poder. Yo quisiera ilustrarle lo más sencillo posible cómo es quitarle el poder. Déjenme usar un ejemplo casero de un arma de fuego. Un arma de fuego. ¿Cuál es el poder de un arma de fuego? ¿Cómo? El impacto. Pero ¿cómo se llama el impacto? Dígame la expresión para saber que me está diciendo. Solo un sonido. ¿Pero cuál sonido? ¿Sonido de qué? Las balas. Las balas. Estoy hablando sencillo, hermano, tranquilo. Las balas. Piensa, aquí está el arma. Cargada. Ahí está, cargada, quiere decir que tienes poder aquí. Y ya lo que dijo hermana, ya lógico, si la dispara, ya sabe. Pero está cargada. Ahí es cargada, es decir, tiene poder aquí. Piensen en un arma que esté descargada. Piensen un momentito. Piensen. El arma. ¿En sí misma es poderosa? No. Ya no. Pero si usted no sabe que no está cargada, ¿usted qué va a hacer? Apenas yo vaya casi, ¿usted qué va a hacer? Así es, hermano. Y me entrega todo, hasta lo que no le he pedido me lo entrega. Pero si usted sabe que está descargada, dígame, ¿cuál sería su actitud? Puede ser reírse o hacer burla, pero porque no sabe. El otro ejemplo que tengo, se me ocurre ahora, es de los animales, ¿no? Los perros que son bravos. Hay perros que son de apariencia son bravos. Si usted sabe, si el perro es bravo, y usted sabe que es bravo, ¿qué le infunde a usted? Temor, claro. Pero si tiene solamente la apariencia, como le ha pasado a muchos, la apariencia de que es bravo, usted no sabe. ¿Cuál va a ser su reacción ahora? ¿Cómo? Temor. ¿Pero por qué temor? Porque usted no sabe que él no es peligroso. ¿Correcto? Escúcheme bien, hermano. El enemigo, Cristo en la cruz lo venció. No es que lo aniquiló, le quitó el poder sobre sus hijos. Se lo quitó.
Usted debe saber eso y apropiarse de esa verdad para no temerle a Él, sino hacer lo que nos manda a hacer con respecto al enemigo y sus demonios. ¿Qué nos manda a hacer el Señor a sus hijos con respecto al diablo? Resistirlo. Eso es lo que dice la Biblia, no dice más. Escuche bien, no dice más. Otros han inventado más. ¿Qué dice con el Evangelio? Resístalo. Resistir al diablo. Pero es que antes de resistirlo, como eso no es una fórmula, como no es una fórmula matemática, dice la Biblia, estamos hablando de Santiago, dice: someteos pues a Dios. Sométase a Dios. Esté dispuesto a ser obediente al Señor en todo. No perfecto, pero sométase a Dios. Primero, el enemigo ataca. Usted dice, el Señor dice: resistir al diablo. ¿Cuál es el resultado? ¿Eso no le parece extraño ese versículo así tan fácil? Esa es la verdad bíblica del Evangelio. El enemigo le ha hecho creer a muchos creyentes que los tiene dominados, que los tiene dominados. Yo sé lo que está pensando. No puede. El único que sabe lo que tú estás pensando es el Dios omnisciente del cielo y la tierra. Pero Él le hace creer que sí lo sabe. Él es engañador, hermano. O Juan 8:44 dice: es mentiroso. Y después dice: padre de mentira. Pero de Juan 8:44 dice: cuando habla mentira, de suyo habla, y no hay verdad en él. Bueno, ¿cuánto más énfasis quieren ustedes que le diga que es mentiroso? Y después dice: y homicida. Ustedes ya saben quién es un homicida. Y él es así. Pero que ustedes dicen lo primero: es mentiroso. Si es mentiroso, ¿cuál debe ser su actitud como creyente y la mía con respecto al diablo? No le crea. No le crea. Pero en la práctica, muchas veces le creemos. Entonces nos engaña. No le crea. Si es mentiroso, no puede. ¿Cuál es el resultado? No, la causa mejor. Sométase al Señor para que le dé fuerza, para que su carácter sea transformado, su voluntad sea transformada, y ahora cabe la que pueda resistirlo. Y Él no tiene otro camino que tomar sino el de huir. Usted no oye noticias por ahí de que más bien los creyentes huyéndole al diablo, el que está huyendo del creyente. No, dice el Señor que el que huye es Él. Pero no por mí, sino por quien está en mí, que lo venció en la cruz del Calvario, lo que dice la palabra. Entonces, esa lucha es permanente hasta cuando tú y yo muramos o Cristo venga. Va a haber esa lucha entre la carne y el espíritu. ¿A quién? ¿Cómo estoy alimentando mi naturaleza espiritual? A esta parte se le llama santificación. Cristo me está salvando del poder y dominio del pecado. Ahora, ya el futuro, que es la gloria, acuérdense, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, ¿se acuerdan? Pero es allá. Aquí hay tristeza, hay llanto, hay de todo, decepción. Aquí, por eso es una falsedad cuando muchos creyentes no aceptan esa realidad. E insisto, usted mira segunda de Timoteo 3, lo que dice el Señor allí no nos da mucho ánimo a primera vista. Dice: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo. También debes saberlo, que en los postreros días, y estos son los postreros días, desde la resurrección de Cristo, hasta su segunda venida, esos son los últimos días. O sea que los últimos días hace tiempo empezaron.
Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esa expresión peligroso no es solamente el peligro que usted cree, está hablando de la maldad, de la incertidumbre, de la necedad del hombre. Necedad como hoy que se le tiene más valor un animal que una persona, pero muchos no parecen notarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo la maldad se ha multiplicado? ¿Usted es consciente de lo que está pasando en el mundo, hermano? Hay veces veo algunas cosas y me entero algunas cosas y algunas de estas me hacen meditar mucho. Para no decirle que algunas me preocupan y me asustan. Porque a nosotros no nos ha pasado, pero a otros sí. La maldad, dice el Señor que, y por haberse multiplicado la maldad, a ver un efecto. ¿Cuál es el efecto? El amor de muchos se enfriará. No lo espiritualice, hermano querido. Cada día hay una manifestación más de cómo el amor de muchos se ha enfriado frente a la maldad. Pero le pongo un ejemplo que tenemos que manejar. Hay cosas que antes se hacían por educación, por cortesía, que hoy no se deben hacer por la maldad. ¿Cómo así? Por cortesía. ¿Ha visto cómo usan los niños para robar, para atacar, para asesinar? Sales un niño, ay, no, mamá con el niño, ay, sí, pobrecita, venga. No, tenga cuidado. Ella puede ser parte de una banda, como ha pasado mucho. Se extraña lo que ha pasado. Hermanos que están aquí, mucho tiempo atrás, una mujer en embarazo, esa era la atención de toda la persona, creyente, no creyente, no sé, pasa por aquí, sin conocerla, necesita. Hoy día tengan cuidado. ¿Ha visto la noticia o no? Porque algunos, para la maldad, entonces se ha puesto la... ¿Sí o no? Y usted es muy bueno, puede terminar hasta condenado, porque hasta la justicia está interviniendo, hermano. Pero si la misma naturaleza, dice la Biblia, está afectada por el pecado, y cuando Cristo en la glorificación ella misma va a ser liberada, porque ahorita lo que Dios hizo en el huerto, dime cómo se llamaba, huerto de Edén, era un huerto, hermano, era un jardín, y ese jardín, por obra del pecado, se convirtió en un desastre. Miren el jardín, miren los cactus, miren la ferocidad de los animales, mire esto, mire lo otro, mire aquello, lo que dice la palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Para quién es eso? Para los que han nacido de nuevo, dice el Señor. Cuando Cristo venga, la glorificación, entonces Él ahora sí va a quitar la naturaleza pecaminosa. Entonces nos queda una sola naturaleza. ¿Cuál? La naturaleza espiritual. Ahora sí seremos perfectos. Pero aquí donde estamos, ninguno será perfecto. Aquí estamos en una guerra, una lucha
permanente. Por eso debemos abrir espacio entre los creyentes y que los creyentes sean sinceros, es decir, ¿cómo van sus luchas? No que quisiera, no, ¿cómo le ha ido en las luchas? Porque algunos todavía sostienen de que no tienen ninguna lucha. ¿Cómo? Esa es la glorificación. Recuerde, mezclar eso confunde al creyente. Entonces, en la salvación, el sentido completo sería: en el pasado, Cristo, justificación, Cristo me salvó. En el presente, santificación, Cristo me está salvando. Y en el futuro, glorificación, Cristo me salvará. Lo que usted debe saber es de qué. ¿De qué me salvó en el pasado? De la pena que merece el pecado. ¿Ya? ¿De qué me está salvando ahora? Del poder y dominio del pecado. ¿Ya? ¿Y de qué me salvará en la glorificación? De la presencia del pecado. Ah, muy bien. Y cada una de esas tiene un objetivo. Porque en la primera, mi posición es en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Hay bendiciones especiales para los que están en Cristo. Que Dios no nos ha mandado a nosotros a repartírselas a nuestros amigos y familiares. No, eso no es así. Es para todo aquel que está en Cristo. Te preocupemos más bien porque las personas cambien su estado de estar en la carne, estar ahora en Cristo. Pero dice la Biblia que son bendiciones especiales para sus hijos. Dios ama a sus hijos. Y termino con la forma general de Romanos 8, porque Romanos 8 empieza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Y después de esto empieza a mencionar, hermanos, una serie de bendiciones. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Bendiciones. Y entre esas bendiciones está el versículo 18. Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire lo que dice, ni siquiera se pueden comparar. No son comparables con qué, hermano. Está hablando de la glorificación, hermano. De la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quiénes son nosotros? Lo mismo nosotros del versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendiciones. Y dentro de esas bendiciones está el 28, que yo lo oigo muchas veces y algunos hasta lo han malinterpretado. Porque el 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan a bien. Pero mire que el versículo mismo explica. Un momentico, ¿esto es a quiénes? A los que conforme a sus propósitos. Esto es conforme a lo que como su propósito son llamados. En otras palabras, Dios nos llama a la salvación, nos llama a la santificación y nos llama a la glorificación. ¿Dónde estamos? En la santificación. A los que Él salvó, a Él santificó, y a los que santificó, lo glorificó. Entonces dice: ninguna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, cooperan para bien. Y el bien mayor de nosotros como creyentes no es aquí donde hay aflicción, llanto, tristeza y dolor, hermano. El bien nuestro es cuando estemos libres de la misma condenación, de la misma naturaleza pecaminosa, donde todo, como dice el coro, todo será color de rosa. Esa expresión figurada, usted lo sabe. En las circunstancias, cuando alguien dice color de rosa, quiere decir que todo es bonito. Felicidad, es decir, como en el huerto de Edén, al principio, todo era así, que ni las fieras eran fieras, hermano, no había eso, hermano.
porque la naturaleza también ha sido afectada. Entonces, hermano, lo que yo quiero animarles una vez más, hermano, es a pensar en la salvación en un sentido más amplio. Todos necesitamos el Evangelio de Cristo porque es para salvación. Si sea los amigos, para que se justifiquen y sean salvos de la condenación eterna y empiecen a caminar. ¿Y cómo van a empezar a caminar? Con el Evangelio. No es como hicieron los hermanos de Gálatas, que como dice Pablo, empezaron con el Espíritu y terminaron en la carne. No. Empieza con el Evangelio y termina con el Evangelio. Y ese Evangelio tiene que influir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. O sea, por eso decimos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La preocupación pastoral es que todos los que no reunimos oigan el Evangelio. Lastimosamente, en muchas congregaciones ya el Evangelio no se predica. No es lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, no, es lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros también lo haremos. Han reemplazado el Cristo de la cruz por el ser humano. Y muchos predican motivación. Cómo usted estar mejor hoy con algunos ejercicios y no cómo estar bien según lo que dice la palabra. Y como ustedes empezaron cantando, lo que el Señor quiere es que yo mengue. Pero yo mengue ¿para qué? Para que Él crezca. En otras palabras, que mi vida refleje al Cristo que me salvó. Y todo lo que hacemos como congregación es para exaltar al Cristo de la salvación. No es otra cosa, no exaltamos al hombre, no exaltamos las habilidades del hombre. El hombre no interesa quién sea, el hombre no es el centro, el hombre es pecador igual como los demás. Exaltamos a Cristo. Y esa es la tarea ardua que cuesta, hermano, porque ser fiel al Señor cuesta, seguir a Cristo cuesta. Por eso el Señor dijo: si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No hable tanto de usted. Yo no debo hablar tanto de mí. Yo no puedo estar predicando de mí. No predico, tengo que predicar a Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo me, como dice otro por allí, ¿no? Más de ti, Señor, menos de mí. O sea que yo, no, es Cristo, hermano. Y el que tiene que vivir, reinar en nuestro corazón, es Cristo. Por eso, hermanos, yo les animo a seguir adelante, fieles al Señor, no importa las circunstancias. En Cristo tenemos asegurada la victoria, asegurada, no es automática, asegurada. ¿Cómo estoy caminando yo con Él? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo sincero en mi relación con Dios? ¿Vivo para agradarle a Él o para agradarles a ustedes? Acuérdense que el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira es el corazón. Gracias a Dios que ningún hombre puede mirar el corazón de Dios. Gracias a Dios. Solamente Él, hermano. Por eso unámonos, hermano. Amémonos de palabra, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ayudémonos unos a otros, sobrellevados los unos las cargas de los otros. Tenemos que amonestarnos. Es que para amonestarnos tenemos, dice el Señor, que debemos estar llenos de bondad y de conocimiento. En otras palabras, para yo amonestar a otro, yo debo ir con amor y en amor. Y con la verdad del Evangelio, que es el que restaura. Por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otro camino, hermano. La vida mejor solamente es con el Evangelio de Cristo, que es único. No hay otro Evangelio.
Y Cristo quiere morar, reinar en cada corazón para usarnos, para que otros también le conozcan. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, muchas gracias, Señor. Padre, gracias porque tú nos comprendes. Oh, Señor, gracias por tu misericordia, porque no nos pagas conforme a nuestros pecados. Gracias porque, Señor, tú nos guías, nos provees y nos proteges en tu voluntad. Y quieres que tengamos una visión más amplia de nuestra vida, porque el Evangelio lo necesitamos para salvarnos, pero en sentido completo. El Evangelio lo necesitamos para liberar a muchos de la condenación eterna, pero también el Evangelio lo necesitamos para ser victoriosos cada día sobre el pecado y la maldad. Y lo necesitaremos en el futuro porque seremos como tú eres, Señor, perfecto, donde no habrá ni tristeza, ni llanto, ni dolor, Padre. Pero ahora tenemos una muestra de tu amor y tu misericordia. Bendice las familias, aquí representa los hogares, las parejas, los padres, para con los hijos para con los padres, jóvenes, guárdales, guíales, Señor. Y como iglesia, Señor, levanta a cada hombre y cada mujer que pueda guiar a otros a tus pies. Necesitamos líderes con la visión tuya, con ministerio pastoral. Por eso gracias por el ministerio pastoral aquí en esta congregación, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada hermano como iglesia a amar a los pastores como tú dices, Señor. Ellos siempre son siervos que están puestos para tu bendición, oh Padre amado. Gracias porque tú no nos has puesto para juzgarnos ni para maltratarnos, sino para equipar a los santos para la obra del ministerio. Bendice las familias, bendice los hogares, bendice cada uno en sus trabajos, cada uno sea fiel y que cada uno, Padre, refleje a Cristo en su corazón, pero a través de lo que hacen los que estudian, los que trabajan, los que están en sus casas, Padre. Y que todos vean que tú eres el Señor de ellos y el Señor de todos. Gracias por el privilegio que me ha dado de animar a mis hermanos aquí. Les amo en el Señor y que sigan adelante hasta el final, Señor, porque no hay garantía, Padre amado, mayor de la victoria que el que ser fieles a ti a pesar de las dificultades. En tus manos estamos enfermos, extiende tu mano, Señor, sánanos en tu voluntad, Padre amado. Pero también los que han caído, levántales, y los que aún no creen, convénceles, Señor. Porque tu palabra dice que cuando creemos en ti hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, donde oramos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, por su paciencia, por su atención. Y mi deseo es que Dios siga bendiciéndoles, Dios siga ayudándoles y que crezcamos en todo, dice la palabra, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado una vez más, amén. Ha usado la vida del pastor Balanta para traer el mensaje de su palabra en esta congregación, amén. Puestos en pie, mis amados, vamos a entonar la alabanza de despedida. Damos gracias a Dios por su presencia en este lugar, por su respaldo.
obrando, Dios, a tu voluntad, Señor, en cada uno